Bienvenidos a Barra de Libros, aquí en el alma de esta Feria Internacional del Libro 2018. Mi querido Luis Muñoz Oliveira, otra vez como cada fil. Querido, qué gusto llegar por fin. Compañero de programa de Barra de Libros. Hoy tenemos a un invitado para hablar de tu libro y tú y yo hablaremos de su libro. Gastón García Marinosi, gran amigo, gran escritor, bienvenido. Un gusto estar acá. Hoy presentan a las 7 de la tarde, noche, en el Salón Mariano Azuela, dos novelas maravillosas. El oficio de la venganza y el libro de las mentiras. Mira qué títulos. Y creo que es una provocación al lector a que vayan corriendo al stand de Random House a comprar los dos libros antes de la presentación a las 7 y los acompañen en este mano a mano a la limón de dos grandes escritores, novelistas, filósofo, ensayista y un promotor de las lecturas de los jóvenes en estos tiempos. Gastón, platícanos del libro de las mentiras. Muchas gracias, querido Camacho. Es un gusto para mí estar acá, sobre todo presentando este libro contigo, con Luis, como vamos a hacer esta noche. El libro de las mentiras es un libro que cuenta la historia de Mike y de Mia, que son unos jóvenes de alrededor de 20 años, en la Argentina de los años 90, entrando a la universidad, o bueno, en su estancia en la universidad, que descubren de pronto, como sucedió en Argentina en esa época, que muchos de los asesinos de la dictadura de la década de los 70 estaban aún impunes. En Argentina, al regresar la democracia, muchos de los responsables de la dictadura, los líderes, pero también gran parte de todo ese aparato que torturaba, asesinaba, desaparecía, robaba bebés, robaba niños, fueron enjuiciados en un principio, ¿no? Se hizo una gran investigación, uno de los libros más importantes de la Argentina se llama El Nunca Más, que es justamente los relatos de lo que había ocurrido en la dictadura, que escribe esta comisión que fue presidida nada menos que por Ernesto Sábato, ¿no? Bueno, aquí es cuando nos enteramos, digamos, lo que había pasado, ya había salido de la luz lo que había sucedido en la dictadura. Los militares se levantan nuevamente en plena democracia intentando hacer un golpe de Estado. Entonces el gobierno que había decidido enjuiciarlos retira gran parte de esos juicios, perdón, sí enjuicia a los líderes, pero a muchos de ellos ya los deja en libertad. De ahí sale la ley de punto final, que es decir, ya no investigamos más, ni se enjuiciará más, y la ley de obediencia debida, que justificaba que lo que hacía ese torturador lo hacía porque alguien lo ordenaba, ¿no? Porque tenía un mandato. Bueno, entonces esta gente se repliega en sus casas, se jubila y empiezan a vivir una vida normal entre el resto de la sociedad, ¿no? Entonces de pronto el viejito que veías en la esquina comprando el pan, o el que te cruzabas en el elevador de tu edificio, era el torturador. Tú creías que era un viejito honorable, en realidad tenía un pasado muy oscuro, había sido el torturador de alguien, ¿no? Entonces la sociedad en los 90, una sociedad que vivía un falso neoliberalismo, bueno, un auténtico neoliberalismo, es decir, nos vendieron esa idea en los 90, tanto en México como en Argentina. Exacto. Entonces, esta sociedad que de pronto vivía cierta pujanza económica, totalmente falsa, ¿no? Porque luego fue un debacle absoluto, ¿no? Y que se planteaba ir hacia el propio presidente de ese momento indultó a los que habían sido enjuiciados en el gobierno anterior. Entonces todos quedaron libres. Entonces, pero el debate era, pongamos también un punto final a la historia. Gastón, perdón que te interrumpa. Sí. Y te voy a interrumpir siempre, porque hoy me corresponde interrumpir. No, primero, gracias por acompañarnos. Es un gusto estar con Camacho. Y soy un grosero, perdón. Yo conozco tus libros. El primero es una... La provocación es ir a Nueva York después del atentado de las Torres Gemelas. Y el segundo es todo esto que estás contando, digamos, unos jóvenes que se enamoran en un mundo donde las cosas no son como los jóvenes creen que son, lo cual sucede todo el tiempo, pero en tu novela está hermosamente contado y está ese horrible
personaje y pasado que lo tiene la Argentina y lo tiene Latinoamérica en general. ¿Tienes una obsesión? Es pregunta, aunque Con sea Barcelona. afirmación. ¿Tienes una obsesión con los temas periodísticos? ¿Se debe a tu corazón? ¿Se debe a tus estudios? ¿A qué se debe? En el anterior sí puedo decir que había algo de periodismo, aquí no. Aquí creo que lo que hay es un peso de la historia muy fuerte, ¿no? Y mi acercamiento ya es totalmente literario, ya no es desde el periodismo. El anterior creo que todavía tenía esos resabios. Sí, pero, El perdón, personaje era un periodista. pero ¿no? a lo que me refiero, o sea, yo no estoy diciendo que sea periodismo, estoy diciendo que tienes una obsesión por los temas Históricos. que podrían ser periodísticos e Sí, históricos. sí, sin sí, duda. sí, que tienen que ver con la realidad, con la manera de entender la sociedad, ¿no? Sí, sin duda. No sé si llamarlo tanto como una obsesión. Más bien mi obsesión, que es algo que me interesa mucho en mi escritura, es qué hacer con el pasado, ¿no? La Es memoria, la memoria memoria literaria. La memoria que está ahí siempre, en el anterior mucho más presente, aquí casi es como un reflujo, ¿no? Y que es una obsesión ya no de la memoria individual, que me interesa menos, me interesa para mí, por supuesto, pero la de los demás me interesa menos, sino la memoria colectiva, que es tan maleable, que es tan utilizable por los grupos de poder de cada momento, ¿no? Entonces, lo que en una generación la memoria histórica dice que es tales fueron los buenos y los malos, por resumir, 2 generaciones atrás eso se puede revertir y el grupo de poder político, mediático, etcétera, es el que puede imponer una nueva memoria y por lo tanto una nueva idea de justicia, una nueva idea del perdón, una nueva idea del olvido, ¿no? Y las sociedades son las que van mareándose en el sentido de las olas del mar, no de perder la cabeza, no necesariamente. Son las que van moviéndose de un lado hacia otro con este tema. Oye, ¿no? y la memoria te lleva a la melancolía, es pregunta, aunque también es afirmación. Las dos novelas, y sobre todo esta que la vamos a presentar hoy, que a mí me parece una novela hermosa, yo creo que está tejida con suavidad, si se puede decir eso. O sea, digamos, si las novelas fueran telas, esta sería seda. Es una cosa que se acaricia, que quieres ponerte en la mejilla y disfrutarla. Pero tu obra tiene melancolía. Se escurre, si fuera un vino frío, estaría lleno de ese rocío que llena las copas, ¿no? La condensación, le dicen los científicos. Yo le llamo melancolía. ¿Eres un cabrón melancólico o simplemente nos la vendes? La verdad que la melancolía sí está en los personajes, pero no es una emoción o sentimiento que me interese demasiado. Creo que es Seguro al vino tampoco le interesa el rocío. No, pero a mí sí, el rocío sí nos interesa, ¿no? Desde la uva a la copa, ¿no? Pero creo que a mí como persona, digamos, no me interesa. Como activador de historias para los personajes sí. Es que estos personajes, como te digo, están Joven atrás del Sí. amor de Mía. Sí, es esa ellos están melancolía. exactamente, están a los 20 años, que es cuando la vida se redefine, desgarra y ¿no? te- Todo es terrible, todo te desgarra, la chica que se va te mata, rompe el corazón, te el mata de alma. amor, sí, ¿no? Pero bueno, Es cuando la vida vale la pena, ¿verdad? Luego Cuando empieza a valer. ya nos volvemos unos aburridos de pacotilla. exacto, eso es lo que dice Jaime Gil de Viedma y lo cito, porque es cuando nos damos cuenta que la vida va en serio, ¿no? Entonces yo creo que la melancolía es un resabio de ese momento de tránsito entre la última adolescencia y la juventud o cierta madurez. Oye, Gastón, y perdón Camacho, que siempre me da por acaparar la charla. Yo tengo la maravilla en el corazón de conocerte desde hace muchos años. Nos Y conocimos, yo lo conozco por ti. nos conocimos en Barcelona. Así es. Hay parte de esta novela que sucede en Barcelona. Te voy a hacer una pregunta que es un lugar común, pero es un lugar común que me gusta explorar. ¿Qué tanto hay en el libro Las Mentiras de ese joven que yo conocí en Barcelona? Ya sé cómo vas a decir que sí y que no, pero
detállalo, háblame un poco, porque si leen, y de verdad los invito a leer esta novela que es un dulce amargo, hay un sabor de juventud que a mí me recuerda, y perdón que el que se está poniendo melancólico soy yo. Claro, el nostálgico, el melancólico. Aquí la melancolía va de tu parte. Son aquellos años, pero perdón por alargarme. Háblanos por favor de eso, Gastón. A mí me interesa mucho esa pregunta realmente. Siempre respondo a priori, no hay nada autobiográfico, ¿no? Pero la gente insiste en preguntar eso. Se ve, el mercado literario nos ha impuesto la autoficción, parece como hegemónica, entonces parece que si no hay una historia de... ¿Hay que ir a un corte? Vamos a un corte Me y parece regresamos muy a que nos responda esta duda melancólica de tus personajes y tu Mientras historia. vas al corte lloramos. Regresamos. Estamos en Barra de Libros con un extraordinario escritor, Gastón García Marinosi, y Luis Muñoz Oliveira, platicando del libro de las mentiras, que se presenta hoy junto con El oficio de la venganza de Luis Muñoz Oliveira a las 7 de la tarde-noche en el Salón Mariano Azuela, aquí en la Feria Internacional del Libro. Respóndele a Luis esa maravillosa pregunta sobre la melancolía y tus historias que estabas diciendo, que son temas de la sociedad, temas de interés. Temas de la juventud por la que todos hemos Y temas pasado. de la juventud que todos hemos vivido y vivido pasionalmente los amores, pero atrás hay unas historias de temas políticos, por eso le llamaba a Luis periodismo. Exacto, Sin embargo, sí. creo yo que las historias que vivió tu país y que estás trasladando en tu novela es algo memorable, porque hay que tener memoria de lo que sucedió, en donde esos personajes conviven como grandes amigos, sin darse cuenta con quién estaba platicando este joven, ¿no? Exacto, sí. Aquí lo que nos preguntaba Luis de Barcelona, de esa etapa de Barcelona, este personaje, Mike, en un momento necesita irse, fugarse, escaparse de su lugar, de su historia, de su familia, de Mía, de lo que estaba viviendo, de su propia enfermedad, ¿no? Entonces hace un viaje intempestivo a Barcelona y allí pasa un tiempo. Hay un detalle importante de Mike que no contamos. Él es falsificador de cuadros, es pintor. Oh, qué personaje tan maravilloso. Sí, entonces él se pasa haciendo cuadros de grandes artistas que su padre vende en una galería como si fueran reales, ¿no? Y de eso hace su dinero. En Barcelona vuelve a hacer lo mismo y se obsesiona con las meninas de Picasso, que están en el Museo Picasso, en el Gótico, en Barcelona. Él va cada día a hacer dibujos de esas meninas de Picasso, que a su vez son una interpretación de las meninas de Velázquez, ¿no? Entonces hay como una tercera versión que es la del propio Mike, ¿no? Entonces está todo el tiempo viviendo esa falsedad, viviendo esa estafa, viviendo esa mentira, ¿no? En la que él está inmiscuido. Y ahí él, bueno, en Barcelona tiene una vida, tiene amores, una vida bastante aburrida, prácticamente encerrado pintando. Pero bueno, y aparece nuevamente su enfermedad, su grave enfermedad, que es la feria en vivo. La feria en vivo, sí. La enfermedad que es una enfermedad a la garganta, ¿no? Él no puede hablar. Mike está con una enfermedad, con un cáncer a la garganta. Cáncer en la garganta, esa terrible enfermedad tiene que estar en los libros también narrados. Al igual que Eugenio, los dos tienen la misma enfermedad en distintas etapas. Y para mí metafóricamente era importante colocar esta situación ahí porque es la manera en que ellos callan, ¿no? Mike calla por cobarde, Eugenio calla por hijo de puta,
¿no? Entonces la que Hay tiene, una similitud en las dos novelas. sin duda, Estoy- sí, son primas las novelas, dialogan Es que somos primos. bastante bien. similitudes que no tienen que ver con las historias, pero eso es bueno al rato que estemos platicando de el oficio de la venganza. El oficio de las mentiras. Y el libro de ahora las y acá venganzas. el libro de las mentiras. Perdón, te interrumpí. No, bueno, eso. Oye, yo quiero meter mi cuchara. Pensé que esta pregunta la iba a sacar Camacho, pero no lo hizo. La música está presente en tus dos novelas, a mí me consta. De hecho, la Vera, cuando la presentamos, yo me enojé mucho porque hay una página donde en el viaje a Nueva York están escuchando a Silvio Rodríguez, lo cual a mí no me parecía a la altura de tu novela. Sale, Silvio, sale a tema, Silvio. En cambio, en esta nueva novela, la música es otra vez una cosa importante. Música y películas. Y cine. El De hecho, cine. de hecho, la novela empieza con un huracán, unas escenas muy hermosas, pero y al mismo tiempo El Padrino está presente ahí. Una Porque- gran película. Una gran película y que Mike está viendo con Mia y de hecho se enamoran casi viendo El Padrino, lo cual es la mejor y la peor forma de enamorarse. Pero para terminar la pregunta, porque no quiero seguir describiendo tu novela, que me encanta, cine y música, los dos en tu literatura. Esto viene a colación a la pregunta que me hacías antes, perdón que no hablé mucho, de cuánto había de mi vida en la novela, ¿no? Cuánto había de mi vida, cuánta de autobiografía, ¿no? En la música está todo y estoy de acuerdo. Y Pasolini me dijo alguna vez cuando le preguntaban si alguna de sus películas eran autobiográficas, él dijo que no al nivel anécdota. No había ningún hecho histórico que fuera autobiográfico que a él le hubiera pasado. Sin embargo, sí había emociones autobiográficas, sí había sentimientos autobiográficos, ¿no? Y le acabas de dar al punto de la literatura, creo yo. La literatura son manchas del corazón. Exacto, sí. Entonces, justamente una manera mía de transmitir esas emociones también son mías. Pues yo necesito entender a los personajes. Yo necesito saber qué ven, qué películas les gustan, qué música escuchan cuando se levantan, porque creo que eso define. ¿Y qué música te gusta a ti? define Es la- difícil la- esta pregunta que es como la literatura. ¿Qué te gusta leer? Pero, a ver, yo creo que tú y yo, al igual que Luis, escuchábamos Serú Girán. Luis no creo. Oigan, pero antes de Sui que siga con eso, generis. te voy a decir una cosa. Quien lea las dos novelas de Gastón sabrá qué música le gusta, pero ahora nos lo va a decir. Obviamente le gustan los poetas que cantan. Spinetta. Digo, Bueno, y- sí, y Charlie Lu- García creo Charlie que García es mi uno principal de los músico grandes. y cantante. Es el tipo que me ha acompañado desde muy joven, desde muy niño, y lo sigo escuchando. Charlie García ha muy acompañado seguido. a toda la Argentina, ¿no? Yo creo, sí. y la verdad es que eso hace mejor que peor a ese país. Y tiene Sin una duda. melancolía también en sus letras. Bueno, Charlie es el- Necesito. Charlie es el Peter Pan, ¿no? Del rock and roll. Es el niño que no quiere crecer, el niño. Hay una gran frase. Demoliendo hoteles. Hay una gran frase del autor de Peter Pan que dice. A los De grande quiero ser Charlie García. No, dice, ya cumplo, le hace decir a un personaje, ¿no? Ya va a cumplir los 2 años, el principio del fin. El O sea, principio del el fin. resto de la vida es el principio del fin, ¿no? Y Charlie tiene esa melancolía, por supuesto, de la adolescencia, de la juventud. Y sobre todo Charlie tiene algo que para mí es muy importante, por lo que representa, es el gran sobreviviente de una Argentina, de una manera de ser argentino. Y cuando hablamos de Charlie es el sobreviviente de todo, de las modas, de la frivolidad, del rock, De las pero también drogas. de la dictadura, de las drogas, de tirarse de un Del noveno octavo piso, Sí, noveno, sí, sí. sí. Vean ese video en dinosaurios. De los dinosaurios, por supuesto. Es una. Si hay algo que no va a desaparecer Oye, Gastón, nunca es pero Charlie. y además de Charlie, cuéntanos más, porque hay Lou Platícanos, ¿qué te Reed, gusta hay, a ti? hay Lou Reed, hay Leonard Cohen. No, ¿qué el más? Leonard Cohen. No en esta novela, pero hay en tu corazón. Sí, a sí, ti, sí, no sí. estamos hablando ya de la novela, Ah, estamos ok, ok, hablando ok, de, ok. de Gastón García Bueno, Marinozzi. para acabar con la parte argentina de la música, yo creo que Piazzolla y Piazzolla. Mercedes Sosa son Mercedes Sosa, otros la negra, dos puntas. Gracias a la vida que me ha dado Exacto, tanto. exacto. ¿No? Y son músicas que empecé a oír de niño porque se oían en mi casa, el folclore, el tango, Charlie.
y nunca dejé de oírlas. O sea, esta mañana escuché a Charlie, ¿no? Y hará muy poquito escuché Piazzolla o Mercedes Sosa o Folklore, que me gusta mucho porque tiene mucha poesía también. Son unas letras muy importantes. El tango de los años 40, de los años 50, es de un prodigio poético impresionante. Debería Siempre estar el tango aquí es publicado como antología de poesía. Hay un gran poema que se llama Desencuentro, que es un tango, de Rubén Juárez. Exacto, sí. ¿Qué desencuentro? Hasta Dios está... Hasta el hermano te va a dar una... Y hasta Y el tiro final. No, bueno, ahí esa es una de las grandes tragedias de la humanidad. Que el tipo intenta suicidarse y no le sale el suicidio. Hasta el tiro Entonces del final dice, ni el tiro del final te va a salir. Eso es la descripción absoluta de Argentina y de mi querido amigo Gastón García Barinocchi. Yo sí les quiero recomendar ampliamente la obra literaria de Gastón. Gastón es no solo escritor, es como ya decía mi querido Daniel Camacho, es un promotor de la lectura, de la cultura. Últimamente ha estado muy involucrado en la organización de ferias. Si no me equivoco, la última FILIG la dirigió él, a la cual fui y me pareció una cosa espectacular, hecha de pies a cabeza como nunca la había visto antes. Pero no solo el personaje Gastón. Acérquense a la literatura de Gastón porque van a encontrar lo que ya estamos tratando de describir aquí. Acuérdense que la literatura se trata no solo de las historias que nos cuentan, sino de las manchas que nos deja en el corazón. Y la literatura de Gastón nos mancha el corazón de una manera imposible de solucionar. Quedamos seguramente tristes, melancólicos y jodidos, pero dense cuenta de una cosa, estar jodido, triste, llorar, porque alguien te lo provocó con sus libros, es seguramente lo mejor que te puede pasar en la vida. Es un gran escritor. Y eso va a pasar con el libro de las mentiras. A esta novela de Gastón Ahora vamos García. hablando, querido Gastón, si te parece bien, del oficio de la venganza. Regresando de este corte, platicaremos de la novela de mi querido Luis Muñoz Oliveira. Estamos de regreso en Barra de Libros, en el Canal 7, en el corazón de la Feria Internacional del Libro 2018, con mi querido Luis Muñoz Oliveira, platicando de una novela maravillosa que es El libro de las mentiras, de mi querido Gastón García Barinocchi. Ahora sí, vamos a hablar desde la profundidad de tu libro, del oficio de las mentiras. El oficio de la venganza. De la venganza. El oficio de la venganza. Vamos a acabar haciendo un libro cross de libros, ¿sí? A lo mejor... El título de la novela de Gastón es maravilloso, ¿no? El libro de las mentiras. Yo creo que si seguimos de gira, mentiras, contando un libro sobre la gira, se debería llamar así, El oficio de las mentiras o el libro de la venganza. Pero bueno, el libro de las venganzas creo que es uno de los libros más importantes que salieron este año en México. Lo he comentado mucho con Luis. Yo creo que es su escalón más alto en su literatura, que ha ido trabajando y creciendo libro tras libro. Y llegamos a este que creo que es donde por fin se mete de una manera tan magistral a contar esas profundidades de la propia humanidad, ¿no? Y nos presenta estos personajes, todos geniales, intensos. Aristóteles, exacto, Lozano, que es... enfrentados a esa vida, a la vida que cada uno lleva y a las situaciones que la vida los plantea, ¿no? A mí, como lector, fue estar metido en una montaña rusa por lo pronto, es decir, a dónde vamos a ir
con Aristóteles, con todos los demás personajes. Un poeta, podría, espero no ofender a tu personaje, pero un poeta menor, un poeta... Él mismo lo dice. De hecho, Gastón, muchas gracias por lo que dices. La verdad es que me emociona. Me ven ustedes así muy frío y seco, pero la verdad es que estoy a punto de llorar por las palabras que me acaba de dedicar Gastón. El personaje del que tú bien hablas, Aristóteles Lozano, es un poeta menor, pero es un poeta menor a su propia vista. Él mismo se da cuenta. ¿Qué distingue a un poeta menor de un poeta mínimo? Como sería, es más, no es menor, es mínimo. Yo creo que la voluntad. Un tipo que no encuentra la belleza del mundo no puede ser poeta. Y lo que le sucede a Aristóteles es justamente eso, que él cree que la literatura y la poesía está en los versos y no en la vida misma. Dejemos de ser cursis. Mi novela justamente se trata de la voluntad, es una novela de voluntad, es una novela voluntariosa, es una novela que pretende que los personajes se descubran a sí mismos y trabajen para hacer algo o alguien. Y al final de cuentas, si terminamos la historia de la vida hoy mismo, yo diría que la vida se trata de tener voluntad y querer ser alguien. Es que justo la mirada de Aristóteles es sumamente interesante por eso, porque él ve la vida mediatizada a partir de la poesía en este caso, pero hoy cuánta gente conocemos, ¿no?, que vive una vida mediatizada por diferentes motivos y razones, pero bueno, la cultura a veces parece... que es un gran lector. Sí, y la cultura a veces parece que es un gran medio, ¿no?, para leer la vida. Pero ¿qué pasa cuando te pierdes en eso y solo te quedas en esa pantalla que a Aristóteles le da la poesía, ¿no? Cuando Aristóteles tiene que enfrentarse a la vida real, es donde realmente al final él se le acaban moviendo las tripas y es donde empieza, es lo que lo acciona. Para él la poesía es un estado pasivo o un estado que le justifica la cotidianeidad y la vida y las emociones. A la hora que eso se le cae, porque la vida en su caso también se le pone seria, ¿no? Cae en un como los que van creciendo aquí. Y... Puta, es ahí cuando él empieza a activarse y desde las tripas es donde se y mueve. Esta mujer que llega y le deja la semilla, el detonante de la venganza para reinventarse y poder surgir, Sí, emerger. las mujeres siempre van a ser el detonante de la que le rompe el corazón. todas las grandes emociones. Y yo creo una cosa, para seguir el hilo de lo que decían, yo creo que hasta la vida soñada se pone seria. No Tal cual. existe la vida sin dolor, sin mirarnos al espejo. La vida, al final de cuentas, por más banal que seas, es mirarse al espejo. Sin duda, Y sí. mi novela se trata precisamente de mirarse al espejo. Son personajes que pese a todo, pese a que no quieren, pese a que la vida va fenomenal, pese a que todo está bien, se miran al espejo. Porque la vida, después de todo, es un pasillo de centro comercial lleno de espejos. Y aunque no quieras voltear al lado, vas a ver tu reflejo. Y te vas a ver caminando como un fantasma que no se quiere voltear a ver. Y la novela, la mía y las novelas en general, se tratan de ese ser humano caminando por el pasillo que es el centro comercial de la vida y que de pronto se voltea a ver y se encuentra y se pregunta, ¿qué diablos hago en este maldito centro comercial? ¿Quién soy? ¿Por qué me he visto de Gucci? Vaya. Así es, sí. Y este personaje que también es demoledor para él, Cristóbal. ¿Cómo lo ideaste? Porque se enamoró o no se decepcionó, se enamoró de esa amistad. Y esto sucede en la vida real, esto que dices, pero este es vamos diciéndolo, un hijo del... Sí, es que le estás dando un punto que yo también creo que es central en la vida de todos los seres humanos. Le decía lo que quería escuchar. Yo creo que hay dos
que sucede. Hay entre tres amigos. tipos de decepciones. La amorosa, la de uno mismo y la de los amigos. La peor es la última. Cuando los amigos resultan no ser amigos, o los amigos te tiran a la basura, tu vida no ha valido la pena. Si no tienes un amigo en la vida, no has vivido un carajo. Y entonces lo que le sucede al personaje de mi novela es que el que él creía que era su mejor amigo, cosa absolutamente estúpida, lo tira a la basura como nadie jamás te podrá tirar a la basura. Nadie, ni un amor, ni el amor de tu vida te puede tirar a la basura como te puede tirar a la basura tu mejor amigo. Y es que esos La personajes traición de un amigo es es la traición. imperdonable. Esa es la traición. Es el monumento a la traición. Y el oficio de la venganza tiene una voz propia de este personaje, que es un constructor de fantasías también, hablando bien de su poesía, cuando era un poeta menor, minúsculo, diminuto, ¿no? Entonces yo les recomiendo, vayan a la biblioteca más cercana a su casa y compren estas dos novelas. El oficio de la venganza, en Alfaguara, y el libro de las mentiras. También era Alfaguara. Este personaje que tú le diste una voz única, se lleva a esta mujer y le rompe el corazón, no solamente... Hay que... Yo creo que llega un momento en la vida donde los seres humanos nos preguntamos, y yo no sé cuál es ese momento, pero llega, tarde o temprano, joven o viejo. ¿Por qué diablos estoy aquí y qué he hecho con lo que tengo? Que lo que tengo es cuerpo y voluntad. Te enfrentas de pronto a mirar tu pasado y tu futuro, que la vida es eso. La vida es futuro y pasado. Cuando vas creciendo se va volviendo más pasado que futuro, pero es futuro y pasado. ¿Qué he hecho? Y lo que he hecho es lo que voy a hacer. Y entonces, a menos que pongas un alto en el camino y que decidas lo que yo creo que es la decisión fundamental en la vida de cualquier persona, que es, voy a tomar la vida en mis manos y voy a tratar de ser feliz, esa decisión, por más banal y obvia que parezca, Es fundamental. llega en algún momento de la vida y no sé cuál es. Y entonces mi personaje, Aristóteles, de pronto se topa con la traición de todo mundo, de su mujer y de su amigo, y decide Vengarse. que la vida se trata, en su caso, porque yo no diré jamás que toda vida se trata de eso, la vida de ese tipo que está en mi novela se trata de vengarse. Y la venganza le da sentido a su vida. Oye, Luis, ¿y no Es crees que Aristóteles maravilloso. también se traiciona a sí mismo? Sin duda Cuando él alguna. rompe el espejo, metafóricamente, ¿no? El espejo en el que se quiere ver acaba rompiéndolo. Es una traición a sí mismo, ¿no? Pero su traición a sí mismo es su nacimiento. Es su renacimiento, su es su motivo, reinvención, ¿no? es un fénix. y es un plato frío, es un plato, tú lo pones de una manera, yo lo leí cuando me lo regalaste, después ¿No la lo compraste? compré, después lo Después la compré compraste. y lo regalé. Ah, muy bien. Porque y ahora a en ver, la Navidad amistad se comprarás demuestra varias de más, tres maneras, pero lo decimos regresando del corte para poder platicarlo. Vamos a un corte y regresamos a Barra de Libros. Estamos de regreso en Barra de Libros, en el corazón de la Feria Internacional del Libro, con mi querido Luis Muñoz Oliveira, LM Oliveira y Gastón García Marinozzi, hablando del oficio de la venganza, que es un plato que se come frío
y que este personaje arranca realmente a vibrar con la venganza que está desmenuzando poco a poco en sus Oye, Camacho, ibas a ideas. decir que la amistad se La amistad refleja en tres cosas. La amistad se demuestra en los hospitales, en los velorios, porque no todos llegan a los funerales, en la cárcel y en las presentaciones de libros. Así que vayamos todos a la presentación hoy a las 7 de la noche en el Salón Mariano Azuela a la Los de la presentación planta alta. de los dos libros. Es en la planta alta, en el área internacional de la feria. Pero Ahí nos vemos, platiquemos, ahí nos vemos. platiquemos de este personaje ya cuando despierta de su somnolencia de la mediocridad para hacer una construcción de la venganza como jugando ajedrez. Eso, creo yo, es un descubrimiento que se tiene que contar a todos los vientos. Los seres humanos, y ¿sabes qué? Ni siquiera hay que hablar en general, sino en particular, aunque es en general, cada uno de nosotros tiene que descubrir que vivir es ser algo. Y no quiero decir con eso ni que hay que ser exitoso en el sentido banal, ni que hay que ser famoso, ni que hay que seguir las reglas de la sociedad. Lo que quiero decir es que cada uno de nosotros tiene que descubrir en el fondo de su corazón cuál es la flor negra que brota. Y esa flor que brota es la vida entera. Para llegar, Tú narras ahí una flor, es que hay que llegar al final de la vida y voltear a verla y decir, qué buena vida tuve, qué feliz fui, no me arrepiento de nada. Quizás la venganza juega un papel en la vida de algunos. Yo no creo que en la vida de todos. Lo que yo sí creo que juega un papel en la vida de todos es encontrar a qué ritmo late tu corazón. Puede ser a ritmo de cumbia, puede ser a ritmo de reggaetón, puede ser a ritmo de una zarabanda de Handel. Pero ese ritmo es tu vida. Y yo creo que las novelas se tienen que tratar de que el corazón de las personas se desacompase, que de pronto pierda ese latir obvio y directo y se vuelva un ritmo como el que nos cantan aquí los hippies. Viva, viva Hey Jude. la gente aplaudiendo. Y aplauden a esta feria. Y este personaje, platícanos tú como lector de Luis, ¿cómo lo disfrutaste? ¿Te iba simbrando en la duda de...? Sí, a mí los personajes de Luis, que también es un personaje que creo que aparece de alguna u otra manera en libros anteriores de él, son esos personajes que te enfrentan a una situación límite, ¿no? Algunos de esos personajes de Luis están al borde del abismo y deciden dar un paso adelante. Otros se quedan ahí, pero están enfrentados a eso. Y Aristóteles, bueno, por supuesto. A mí no me gusta regodearme en la idea que Aristóteles tenga una vida mediocre o una poesía mediocre. No, yo simplemente creo, esos son como artilugios de divertimento que creo que aplica a Luis como para que nos pueda caer un poco mejor o peor el personaje, peor en este caso. Además con la situación que trae con la novia del momento y etcétera, ¿no? Pero esa cosa profunda de Aristóteles y de estos personajes cuando se enfrentan a lo que venía diciendo Luis, a preguntarse cuál es mi flor, cuál es el destino que tengo en esta vida, o por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo, ¿no? Cuando a todos nos pasa en algún momento de la vida, es maravilloso, ¿no? No siempre la respuesta es fácil y a lo mejor demoramos toda la vida en encontrarla, pero a mí me gustaba ese momento estar con Aristóteles cuando el tipo decide ir hacia adelante y abrir una compuerta del infierno, si se quiere, una compuerta de una vida nueva, llena de espinas por lo pronto, ¿eh? No vamos a contar el final de la novela. Y a mí, y esto déjame decirlo así, estoy de acuerdo que no hay que darle 100 vueltas a la idea de que Aristóteles es un mediocre,
En realidad yo creo, y a mí me gustaría ser Aristóteles. ¿En qué sentido? A mí me gustaría tomar mi vida en la mano y caminar hacia el frente. Claro. Hay una cosa que admiro muchísimo y que la puse brevemente en la novela, que es la voluntad absoluta de los misioneros cristianos que llegaron a tierras indómitas a tratar de convertir a alguien a su religión. Y los admiro aquellos que llegaron sin la espada, llegaron solamente con la palabra, porque estaban convencidos de que su palabra era suficiente para convencer a cualquiera de que lo que ellos creían era lo que hay que creer. Déjenme ponerlo en palabras cursis, porque hoy estoy cursi, porque yo nací cursi, aunque parezca un tipo malo. Eso es el amor. Lo que esos tipos tenían en el corazón se llamaba amor. Ellos amaban a Dios, los otros amamos a las mujeres, a los hombres, a lo que amemos. Pero el amor es eso, es ir a tierras Te has preguntado muchas indómitas, veces, ¿y si eso es el amor? ir ¿Y si a eso es el tierras Gran indómitas canción. a convencer a la otra persona de lo que crees. Si eso es el amor, si eso es el amor. Ahora, el que está mirando Es este callada, programa, el tímida. televidente, debe saber que es un filósofo. Cuando yo veo Aristóteles, Lozano, y luego la voluntad, Schopenhauer, o sea, dije, mira, la parte de ensayo lo llevó a un ensayo, pero un ensayo de la venganza, de una manera magistral, como tú... Bueno, que esa es una de las grandes llevas virtudes de LM, que también cuando leemos sus ensayos también, y sabemos de una obra filosófica que por lo pronto es más de docente, de profesor, de investigador, todavía no ha hecho muchos libros al respecto, pero bueno, leemos sus ensayos y leemos su literatura, su novela, su ficción, vemos esa capacidad que muy pocos tienen de resumir en una frase, en un hecho del personaje, en una escena, los grandes dilemas de la humanidad. Y es un filósofo con el talento literario de Luis, solo él, bueno, alguien como él y él lo pueden hacer. Absolutamente. Déjame interrumpir la charla esta. Ya me estoy sintiendo lleno de ego. Es que... Espérame un segundo. Luego te lo desinflamos. Yo- no te preocupes. No, saliendo, Yo tengo una terminando el pregunta. programa, Yo tengo una pregunta. Hemos hablado tanto en la novela de Gastón, de El libro de las mentiras, como en El oficio de la venganza, de la creación de personajes, de cómo se construye la vida, de la juventud, de los sueños, de la melancolía. Y obviamente eso es la vida. Sueños, juventud, melancolía, mirar para atrás, mirar para adelante. Pero una de las cosas, desde mi perspectiva, y por eso estamos en la Feria del Libro, es la lectura. Leer nos hace personas, mejores o peores. Yo creo que distintas, no voy a decir que mejores ni peores, porque también los que leen hacen cosas malas. Pero, Gastón, dame 3, 4, 5, 6 libros que te han hecho Gastón. Muy bueno. wow. Respecto a lo que estabas diciendo, yo vengo pensando y reflexionando sobre un tema, porque hay como una campaña políticamente correcta, decir que hay que leer, ¿no? A veces, como se les dice a los niños, come Hay que brócoli, leer hasta come quedar brócoli, ¿no? desmayados. No, No. Y yo lo que quiero reivindicar no es el primer libro que leemos, sino el segundo libro que leemos. El segundo libro es el que nos convierte en un lector, es el que genera el hábito. Porque puedes leer un solo libro, pues puede ser un libro muy peligroso, ¿no? No vamos a mencionar ninguno aquí, pero puede ser un libro con... Y si solo lees ese libro, pues tu vida va a ser muy limitada. En cambio, el segundo libro es cuando realmente te conviertes en otra persona, mucha más rica, con un universo mucho más amplio, cuando el mundo se te abre. Pero no se te evadas expande. la pregunta. No, Con el no, poco tiempo que nos queda, de Exacto. ¿cuáles son los 5 libros que han marcado tu vida? A ver, yo podría decir La Catedral de Vargas Llosa, La extraordinario. Catedral, sí. Diálogos en la Sin duda, conversaciones en la catedral. Rayuela de Rayuela, Cortázar. extraordinario. Sin duda. Amor y exilio de Bashevis Singer, creo que es una novela Sí. que me ha marcado mucho. Respiración artificial de Ricardo Piglia Sí. y creo que Los detectives salvajes de Roberto Los Bolaño. O detectives. sea, creo que al menos estos 5 libros me han acompañado en este paso de la juventud a la adultez. Obviamente
podría decir ¿Y todo tú, Borges, querido Luis? ¿no? Mira, es que yo creo que Gastón estaba en un punto fundamental. La literatura nos acompaña como la música, pero sin audífonos. Es una voz que acompaña a tu yo. Y La entonces construcción de nos tu idea, vamos ¿verdad? volviendo lo que leemos, sin duda alguna. Libros que me han marcado. Ay, la pregunta es dificilísima, ¿verdad, Gastón? A mí me gusta la poesía. Yo, por ejemplo, diría que el libro Blanco de Octavio Paz me parece una cosa magnífica y profunda que me llegó al corazón. Me gusta Nos queda Whitman. poco tiempo. Bueno, Whitman. bueno, No, ¿qué más? ¿Qué más? y hablando de novelas, yo soy un amor de la literatura, soy un amante de la literatura estadounidense. Pues sí, es sudafricano, pero escribe en inglés. Amo a Cormac McCarthy. Philip Roth, que se nos fue este Philip Roth. año. Sol Bellow, Saul nació Bellow. en Canadá, pero vivió en Chicago. Y Bashevi Singer, del que habló mi querido Gastón García. Yo a Ibargüengoitia, que hoy cumple 35 años de muerto. Hoy es su aniversario. Todos sus libros y la ley de oro de sus relatos de cuentos, sus cuentos. Groucho Las Marx. ruinas que ves. Groucho Marx extraordinario, con Memorias de un amante sarnoso, Woody Allen, Adulterios, Octavio Paz, obviamente, El Libertad bajo palabra, que fue el primer libro que me robé. Tu nombre nace de mí, noche de luz somnolienta, paloma tímida sobre mi hombro. José Carlos Becerra. Y bueno, nos vamos a retirar. Lean libros, Vengan a la compren feria. libros. Iba a decir roben libros, yo ya no, porque puede ser muy peligroso. Y vivan la vida con poesía. La poesía poesía, es y no necesaria. solo la escrita. Que cada respiro sea un verso. Hasta luego, gracias por acompañarnos en Barra de Libros. Querido Luis, Nos vemos querido mañana. Gastón, nos vemos mañana en Barra de Libros.